Buenas tardes, vamos a comenzar la lección que interrumpimos en el tiempo de verano, pero que ya teníamos ganas de encontrarnos aquí. Bueno, entonces comenzamos la lección, la primera que hacemos, y seguiremos, si Dios nos da fuerzas, hasta Navidad, y después de Navidad hasta la Pascua. Bueno, en esta lección vamos a tener muy presentes a Magdalena y a Carmen. Magdalena y Carmen son dos carmelitas misioneras que han sido siempre alentadoras de esta lección. Yo a Magdalena la comparo con aquella mujer sirofenicia que insistía tanto a Jesús para que curara a su hija. ¿Os acordáis? Las migajas que caen. Bueno, entonces esta Magdalena, que ahora vive en Ávila, pues siempre está insistiendo, llama por teléfono, no dejes de hacer esto, no dejes de compartir. Bueno, y dice ella que les viene bien a la comunidad de hermanas mayores que se juntan, no sé si el viernes o el sábado, y ven esto que graba Antonio. Entonces, ella ha sido como la que ha empujado, la Magdalena. Y a Carmen también la tenemos presente porque está malita, ¿verdad? Y hay también otras comunidades religiosas que siguen esta lección. Bueno, entonces gracias a todos por vuestra presencia y vamos a tener una relación cercana con la palabra. La lección es una relación cercana y amorosa con la palabra. Bien, así comenzamos, como hacemos siempre los cristianos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu y le decimos: ven, Espíritu Santo, entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Bueno, y para motivarnos para la escucha de la palabra, para la relación cercana con la palabra, pues estos días hemos celebrado la memoria primero de San Jerónimo. Y me imagino que sabéis que San Jerónimo era un forofo de la palabra, un forofo. Él es que le encantaba la Biblia, sobre todo el Evangelio, pero todo, también el Antiguo Testamento. Y entonces vamos a hacer la oración que hemos orado en la misa, recordando a San Jerónimo. Si lo podéis leer, si os alcanza la vista, lo hacemos todos juntos. Oh Dios, que concediste al presbítero San Jerónimo un amor suave y vivo a la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de la vida. ¿Qué os parece esta oración? Es preciosa. Bueno, y San Jerónimo, como sabéis, era un apasionado de la Biblia. Él tradujo la Biblia al latín y esa traducción se llamó la Vulgata, que durante siglos ha alimentado a la Iglesia. Después ya han venido traducciones en lenguas, pues en todas las lenguas, pero la Vulgata ha sido como un canal para acercarnos a la palabra. Pero fijaos, San Jerónimo no se acercaba a la palabra como un erudito, como alguien que sabe mucho. No, se acercaba a la palabra para conocer y amar a Cristo. Porque decía él, el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo. Bueno, esto es precioso. Pero también
buscó siempre saber y aprender más de muchas fuentes. Para poder traducir bien, buscó muchas fuentes, porque ya sabéis que en la Biblia hay muchas fuentes. Él buscó, estudió, cotejó bien. También valoró mucho las peregrinaciones y los santos lugares, porque en los santos lugares normalmente había monasterios, y en los monasterios se estudiaba la palabra, había estudios, y él iba no solo para buscar silencio, que también, o la oración, sino buscaba los santos lugares, porque allí había muchas personas dedicadas a estudiar la palabra. También este trabajo de conocimiento de la Biblia lo hizo en comunidad. Él formó comunidades, y llama la atención que formase también comunidad con mujeres. Hace muchos siglos que vivió San Jerónimo. Bueno, pues él fundó comunidades de mujeres donde se hacía lectio divina, donde se estudiaba atentamente la palabra. Él dedicaba mucho tiempo al tú a tú, al encuentro personal con las personas, porque hay mucha gente que quiere pero no sabe. Entonces él ayudaba a entender la palabra en el tú a tú. Y él invita a que la Iglesia, ya en aquel tiempo, pero nosotros ahora también lo vemos, la Iglesia haga un esfuerzo intelectual por conocer cada vez más la palabra. También decía él que toda traducción requiere inculturación. Es decir, para poder traducir bien la Biblia necesitamos inculturarnos en la realidad que estamos viviendo. Por ejemplo, hay que estar en el hoy para poder hacer una lectura personalizada de la palabra. Y finalmente, pues otro detalle de San Jerónimo es que tenía mucha sed de Dios. Tenía mucha sed. Bueno, entonces, de todas estas características que os he dicho, quedaos si queréis con alguna, pero estamos ante un hermano que sigue vivo en medio de nosotros por la comunión de los santos, ante un hermano apasionado por la lectura, el estudio, la contemplación de la palabra para conocer y amar más a Jesús. Bueno, y el otro ejemplo que nos puede motivar es el de Santa Teresita, cuya fiesta hemos celebrado el 1 de octubre. Bueno, pues a ella el Evangelio le encantaba. Y eso que en su tiempo no había mucha posibilidad para disponer de un Evangelio, pero a ella el Evangelio le encantaba. Lo llevaba día y noche sobre su corazón. Ella llevaba el Evangelio aquí, físicamente, en su corazón. Y decía: no tengo más que poner los ojos en el Santo Evangelio y enseguida respiro los perfumes de la vida de Jesús y sé por dónde he de correr. Bueno, esto es una maravilla. Respiro los perfumes y el perfume me indica por dónde he de correr, porque a veces vivimos la vida pero no sabemos a dónde vamos, ni qué camino tomar. Pues ella dice esto. Y también dice: yo habría aprendido, dice, si hubiera sido sacerdote, habría aprendido el griego y el hebreo para conocer el pensamiento divino tal como se dignó expresarlo en nuestro lenguaje terrestre. Bueno, pues con San Jerónimo y Santa Teresita encontramos motivaciones para poder escuchar la palabra. Pero a mí me gusta estar siempre atento, porque encontramos inspiración en muchos momentos y en muchas personas. Por ejemplo, el Evangelio de hoy, no me digáis, el Evangelio que hemos escuchado en la Eucaristía, que María de Betania estaba a los pies de Jesús, y dice el texto que escuchaba. ¿Qué sed tenía esta mujer de escuchar a Jesús? Bueno, entonces con esto vamos entrando, nos motivamos bien. Y a la espera de la palabra con la lámpara encendida. Bueno, aquí tratamos de explicar un poquito algo del Evangelio que vamos a escuchar. Y
Y en concreto aquí escuchamos el Evangelio de Lucas, nuestro amigo Lucas, porque ya, como le vamos conociendo cada vez más, se va haciendo nuestro amigo. Lucas, el que era médico. Bueno, Lucas 17, 11, 19. Bueno, y habréis oído muchas veces cuáles son los temas más importantes de Lucas. Por ejemplo, el gozo y la alegría. Eso es un tema muy presente en Lucas, el gozo y la alegría. También otro tema, la mujer. Es el que más resalta a la mujer. El Espíritu Santo, siempre presente. La renuncia para escoger el tesoro importante, hay que dejar lo que no es. La oración. Nadie lo destaca como Lucas. También los pobres y la pobreza. La universalidad del Evangelio, este Evangelio que es para todos. Bueno, pues la gratitud. Bueno, pues entre todos estos temas que son propios de Lucas, hay uno que destaca también, y es que él organiza el Evangelio como un viaje a Jerusalén. El viaje que Jesús realiza a Jerusalén. Y este viaje, de este camino a Jerusalén, va a hablar precisamente este pasaje evangélico, que es propio de Lucas. Ya sabéis que los sinópticos, los tres, Mateo, Marcos y Lucas, a veces repiten los mismos milagros o las enseñanzas, siempre con matices, porque cada uno, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos una catedral preciosa y tiene unos detalles maravillosos, pero vas a León y uno se queda también fascinado, y vas a Toledo. Bueno, quiero decir que cada evangelista tiene sus matices, por eso miramos con detenimiento cada evangelista. Pero este pasaje que vamos a leer hoy es propio, ninguno de los evangelistas lo narra excepto Lucas. Bueno, entonces, acordaos de alguna cosa: oración, pobres, la mujer, la gratitud, la universalidad. Lucas, por su origen o por el Espíritu Santo que le inspiró, se dirige a todos los pueblos. Tiene un corazón universal, habitado no solo por los judíos, sino también por los griegos, etc. Bueno, y dicho esto, pues vamos ahora a escuchar la palabra. Como sabéis, nuestro lector era Julito, pero tiene la vista mal y no ve para poder. Entonces, ya le he dicho yo que ahora le toca ver con el corazón. Y va a leer Dionisio, otro hermano de la comunidad. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero?
y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿qué os parece? Así, aunque no hayamos profundizado todavía, ¿qué os parece este Evangelio de Lucas? Ya solo escucharlo, gracias Dionisio, solo escucharlo ya se le va llenando a uno de gozo el corazón. Bueno, entonces, si tenéis ocasión durante la semana, volver otra vez a leerlo y preguntaos qué palabra o qué frase os llama la atención. ¿Qué palabra o qué frase? Porque aquí somos un grupito, pero seguro, como cada uno de nosotros tiene una vida distinta y está en un momento especial de la vida, pues seguro que os llama la atención, a lo mejor una cosa distinta de la que le llama la atención al vecino o a la vecina. Bueno, vamos a recorrer esta cercanía, vamos a acercarnos a la palabra. Bueno, lo primero, yendo Jesús de camino a Jerusalén. Ya os he dicho que el camino a Jerusalén es una característica de San Lucas. Yendo Jesús de camino a Jerusalén y pasa por Samaria y Galilea. Él tiene que hacer un poco de ejercicio porque en Samaria no aceptaban a los judíos que venían de Galilea e iban a Jerusalén, porque los samaritanos creían en Dios, pero tenían el garizim para adorar, no iban al templo. Y los samaritanos eran considerados como blasfemos, como personas que no merecía la pena y no querían el trato con ellos. Bueno, entonces Jesús, un poquito de geografía, entre el lago de Genesaret, en Galilea, que está al norte, y Jerusalén hay 123 kilómetros. No mucho. Toda Palestina, todo Israel actual, es lo que correspondería a 3 provincias, León, Zamora y Salamanca. No es un territorio extensísimo, 123 kilómetros. Pero Jesús va de camino y en el camino va enseñando, va curando, va perdonando, que a Lucas le interesa mucho destacar esto porque la comunidad cristiana tiene que hacer lo mismo que hacía Jesús. Bueno, entonces, como digo, Galilea al norte, Samaria en medio y Jerusalén al sur. Y el camino es mucho más que un ejercicio físico, claro. Jesús no va como hacemos ahora el camino para curar el colesterol. No va por eso. Hoy, habrá de todo, pero mucha gente va, o vamos, por guardar un poquito la línea, por no engordar tanto. Jesús no va por eso. Jesús va de camino con una finalidad mucho más bella, porque de una religión cerrada que excluye, va buscando una religión abierta, que acoge, que sabe acoger a los otros como hermanos y hermanas, hijos e hijas del mismo Padre. Esta apertura, Jesús va abriendo el camino, no cerrando el camino. Por eso no condena, sino que perdona, acoge, cura, acompaña. Bueno, esto es muy bonito, porque el camino nuestro también lo podemos entender de esta manera. ¿Os imagináis que el camino que hemos hecho hoy, desde que nos hemos levantado, verlo así como un camino de universalidad, donde uno acoge, cura, consuela, sonríe, tantas cosas? Bueno, entonces Jesús va de camino y va a entrar en una ciudad. Y vienen a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le gritaban. Bueno, entonces, ¿por qué antes de entrar en la ciudad aparecen los leprosos? Porque los leprosos
habían sido expulsados de la ciudad. No solo expulsados del templo, sino expulsados de la ciudad y expulsados de la familia. Por eso el leproso, además del dolor que llevaba en su cuerpo, llevaba la pena de no poder abrazar y ser abrazados por los suyos, porque los habían arrancado y estaban fuera. Bueno, entonces estos leprosos acuden al encuentro de Jesús. Nos podemos fijar también en esta palabrita, encuentro. Precioso. Buscan un encuentro con Jesús. Bueno, el leproso era marginado y despreciado, sin el derecho a vivir con su familia. No podían acercarse a otras personas. Según la ley de la pureza, los leprosos debían ir con ropa rota y el cabello suelto, gritando, impuro, 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 para que nadie se acercara a ellos. Bueno, esta situación, pues ahí la tenemos. Recordamos que nosotros, sin decir que hemos pasado una lepra, pero hemos pasado o estamos todavía en la pandemia, ¿verdad? Y yo me acuerdo alguna vez paseando por la isla, en aquellos momentos más difíciles, ¿verdad?, que venía gente, ¿verdad?, y se apartaban por lo menos para no juntarse conmigo en ese caso, o yo con ellos, a 1,5 metros o 2 metros de distancia. Es decir, algo podemos entender, porque hubo un momento aquí que veíamos al otro como un apestado, a la otra persona, y si tosía, no digamos. Si tosía ya es que, bueno, entonces así era el leproso, y gritaban impuro, 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 para que nadie se acercara a ellos. Bueno, los leprosos eran muerte en vida. Bueno, tenemos que decir una cosa, y es que la lepra en aquel momento no se entendía como se entiende hoy la lepra. Por lepra se entendía toda enfermedad de la piel, toda enfermedad de la piel. Por eso la palabra griega de la que viene lepra significa escamoso, escamoso, lleno de escamas, como lleno cuando uno está, bueno, mal. Entonces, eso era entendido por lepra. Bien, los leprosos eran muertos en vida, muertos en vida. Según Flavio Josefo, un historiador de los judíos, consideraban muertos en vida a estas personas, a los pobres. Un pobre es un muerto en vida. A los ciegos. Un ciego es un muerto en vida. A las personas estériles, muertos en vida. ¿Por qué? No van a tener vida, no van a tener continuidad. Bueno, y leprosos, muertos en vida. Bien, y vienen al encuentro de Jesús. Esto va contra la ley, porque la ley prohibía el encuentro de un leproso con otra persona. Pero van al encuentro y quebrantan la ley. Y su grito desde lejos es una expresión de fe. Una fe en el Maestro. Han oído hablar de Jesús como Maestro, que habla bien en las sinagogas. Entonces es una expresión de fe. Y necesitan la pureza, porque sin pureza no pueden recibir la bendición de Dios. Esto era lo más tremendo, que el leproso era un maldito y no podía recibir la bendición de Dios. Por eso querían la pureza. Y también buscaban la pureza para poder abrazarse a los suyos, a su familia, a sus hijos, yo qué sé. Bueno, y una cosa también curiosa, que hemos visto muchas veces en la vida, y es que el dolor junta a personas que si no fuera por el dolor no se habrían juntado. Porque hemos dicho que los samaritanos y los judíos no se podían ni ver. Pero aquí, en este grupo de leprosos, va a haber algún samaritano, al menos uno, y los otros judíos. Es decir, a veces el dolor y los problemas
juntan a las personas, como lo hemos visto por experiencia. Seguimos adelante. ¿Qué jaculatoria tan bonita le dicen a Jesús? Una jaculatoria que seguramente habéis dicho vosotros en muchos momentos. Le dice, Jesús, ten compasión de nosotros. Ten compasión de nosotros. Bueno, bellísima jaculatoria, que la podemos hacer en tantos momentos de la vida. Jesús, ten compasión de mí. Jesús, ten compasión de nosotros. Precioso. Bueno, y podemos preguntarnos, ¿y qué es la compasión? La compasión, fijaos que no le piden a Jesús que los cure, le piden, ten compasión de nosotros. ¿Y qué es la compasión? Pues la compasión es que Jesús los mire. Por eso el texto siguiente dice, al verlos, Jesús hace por verlos. La compasión es que Jesús los mire, que los mire, como decimos en la salve. ¿Recordáis en la salve? Decimos, vuelve a nosotros. Queremos que la Virgen María nos mire. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Bueno, entonces, al verlos, primero los ve, los mira, con esa mirada de Dios. Dios no excluye. A estos los han excluido muchas miradas de desprecio. Los han echado de la sinagoga, los han echado del templo. No han querido ni mirarlos, por eso los han mandado fuera. No queremos verlos. Pero Jesús tiene la mirada del Padre y es una mirada de ternura y de cariño. Jesús es el que mira al leproso, a los leprosos. Bueno, ¿y qué les pide? Les pide un acto de fe. ¿Por qué? Porque les dice, id al templo a presentaros a los sacerdotes. Pero ellos no estaban curados. Entonces tienen que ir al templo, pero sin haber sido curados todavía. Y esa es la fe que Jesús les pide. ¿Por qué a los sacerdotes? Pues porque los sacerdotes eran los médicos de la época. No sé si entenderían mucho, pero eran los que dictaban si este o esta es leproso o leprosa. Bueno, y ellos daban una especie de certificado que dijera, este está curado, puede incorporarse a la vida de familia y a la vida social. Bueno, ¿y qué sucede? Y aquí está la fe. Sucede que mientras van de camino, de nuevo nos sale la palabra camino, mientras van de camino, ahí acontece el milagro. ¿Cómo van haciendo ese camino? Van solo, fijaos qué bonito es esto, van con la palabra de Jesús en el corazón. La palabra tiene fuerza curativa. No se han curado, pero van con la palabra de Jesús. Y esto para nosotros es genial, porque como cristianos, muchas veces, mucha gente va siempre con una palabra metida en el corazón. Hay algunos que se atan una palabra a alguna prenda de su cuerpo, pero lo más bonito es llevar la palabra de Jesús en el corazón. Así hacen este camino de fe. Y la palabra tiene fuerza curativa. ¿Os acordáis en la Eucaristía cómo decimos, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme? Otro ejemplo de cómo se ponen en camino sin haber visto la curación. Bueno, entonces estos leprosos van con la palabra dentro y creen en la palabra de Jesús. Y van a los sacerdotes, como os he dicho, como si ya estuvieran curados. Creen en la salud antes de verla. Creen en los paisajes que todavía no han visto. Y creen en la palabra antes de ver su cumplimiento, como María en la Anunciación. María dice, hágase, pero todavía no ha visto, todavía no ha nacido su hijo, hágase. Esta es una manera de vivir la fe preciosa, ponernos en camino con la palabra dentro, sin haber tenido todavía evidencia, porque la evidencia más bien es que siguen con la lepra, no tienen evidencia de salud. Bueno, entonces la confianza
es más fuerte que la evidencia de la lepra. Y esta curación evoca la historia de otra purificación de Naamán el sirio, que recordáis el libro de los Reyes, que le manda que se lave 7 veces. Bueno, no voy a detenerme. El ponerse en camino con la palabra dentro ya es salvación. Y para nosotros es una manera preciosa de vivir. Bueno, uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Bueno, fijaos que hubo gritos cuando estaban leprosos, pero este grita, yo creo que más, cuando se ve curado y decide volver alabando a Dios a grandes gritos y se postra ante Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Bueno, estamos ante una parábola de la gratitud. Quizás, si tuviéramos que escoger una palabra de todo este evangelio, quizás escogiéramos esta, la gratitud del que se ve curado y vuelve. Es decir, el énfasis del texto es que solo uno, eran 10, solo uno. Este era extranjero, era samaritano y tiene la valentía de volver. Bueno, ya no tiene que ir a ningún sitio, ya no tiene que ir al templo ni a los sacerdotes. ¿Por qué? Pues porque solo quiere volver a Jesús, que le ha curado. Lo demás le interesa menos y quiere alabarle y quiere darle gracias y quiere amarle con todo el corazón y quiere ponerse al servicio de lo que Jesús predica, que es el reino. Su gratitud es la más hermosa expresión de fe. Así como hemos dicho que el grito "ten compasión de nosotros" es una expresión de fe, bueno, pues la gratitud es una bellísima expresión de fe. Volver alabando. La raíz de la alegría es el agradecimiento. Y alaba a grandes gritos y se postra a los pies de Jesús. Esto también es muy bello, porque postrarse a los pies de Jesús es enamorarse de Jesús. Cuando uno se postra, quiere aprenderlo todo de Él, se convierte en discípulo y vive el enamoramiento y da gracias al modo oriental. Bueno, pues postrándose. Nosotros quizás no hacemos eso. No sé cómo lo hacemos, porque a veces hemos perdido los signos y si no hay signos, como dice el Principito, los signos y los ritos son necesarios. Y a veces si perdemos todo rito, pues terminamos por, bueno, quizás por olvidarnos de lo esencial. Bien. Entonces, de esto va dando gracias y se quedan los dos frente a frente. Es decir, el encuentro con Jesús de los leprosos se ha acentuado porque ahora está este leproso y Jesús frente a frente, el que había sido leproso. Y dice el texto, este era un samaritano. A Lucas le gusta mucho decir esto. ¿Sabéis qué otra parábola escribió Lucas? La parábola del buen samaritano. Entonces, Lucas tiene un cariño especial por los samaritanos. ¿Por qué? Porque tiene un corazón universal. Y no entiende la fe como un recinto estrecho, donde solo me encuentro con los míos, con los que piensan como yo. De ninguna manera. A él le gusta resaltar al samaritano. Ya hemos dicho que el odio entre samaritanos y judíos era proverbial. El samaritano vivía al margen de la ley y no se esperaba que volviera a dar gracias, de ninguna manera. Como tampoco en la parábola del buen samaritano, el que estaba herido y apaleado en el camino, no podía esperar de ninguna manera que el samaritano detuviera sus pasos y le curara las heridas. De un sacerdote podía esperar, de un levita podía esperar, pero va y el sacerdote y el levita dan un rodeo, entonces del samaritano no se podía esperar. Bueno, Lucas está pensando en las comunidades cristianas. ¿Y qué les está diciendo? Que la comunidad cristiana no es un gueto, que no es un gueto,
que la comunidad cristiana es un espacio abierto, donde no solo entran los de mi cuerda. Tengamos cuidado con esto, porque a veces vivimos la fe demasiado, creo yo, demasiado encerrados con los de siempre, con los que son de los míos, pero no tenemos oportunidad de entrar en contacto. Bueno, yo hoy he ido a las hermanitas de los ancianos desamparados y he ido en taxi. Bueno, el taxista ha sido una maravilla, porque me ha expresado lo que llevaba en el corazón y ha hablado de todo, ¿verdad? Del Putin y de los Putin y de que este mundo, bueno, expresando. Entonces yo digo, qué bueno, cómo te enriquece el estar a veces con personas que parecen extrañas, pero que todos somos hijos de Dios. Entonces, a Lucas le interesa decir, oye, las comunidades cristianas tienen que ser comunidades acogedoras, comunidades abiertas. Bueno, el samaritano, más que la ley que dice que tenía que volver a Jerusalén, sigue la ley del corazón y se ha dejado sorprender por las maravillas de Dios. Como dice también un salmo estos días, las obras de Dios son dignas de estudio y de seguimiento para Él. Entonces, deja de ir al templo y va con Jesús. Bueno. Y Jesús tomó la palabra y dijo, 3 preguntas hace, 3 preguntas fuertes que no son respondidas por el samaritano, pero que las tenemos que responder nosotros. Y las 3 preguntas son, ¿pero no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? 9 no vuelven. Bueno, la respuesta la tendríamos que dar nosotros. 9 no vuelven. Yo me preguntaba cuando preparaba esto, ¿son tantos los desagradecidos? ¿Tanta gente no vuelve en la vida de cada día a dar gracias? No solo al Señor, sino a los que constantemente están teniendo detalles. Imaginad en una casa donde alguien hace la comida. ¿Cómo se puede comer sin dar gracias? ¿Cómo se puede? Se ha tenido que ir a la compra, ha tenido que escoger, ¿cómo se puede? Y tantos detalles así. ¿Cómo se puede vivir la vida sin estar con la palabra gracias constantemente en los labios? Bueno, pues Jesús se hace esta pregunta, como que él que era agradecido, te doy gracias, Padre, ¿recordáis este texto? Señor del cielo, era agradecido, pues le sorprende que haya tantas personas desagradecidas. Bueno, estos 9 han percibido la curación, pero no han percibido la novedad y felicidad que trae Jesús. Por eso se van, y está bien, pero no vuelven a Jesús. La gracia se ha quedado sin agradecer. Quieren observar la ley, no entienden ni la gratitud ni la gratuidad. Y, atención a esto, la religión malentendida, como sabéis muy bien, puede llegar a deshumanizarnos. Podemos estar muy metidos en lo religioso, pero sin corazón, sin ternura. Podemos. Jesús hace 3 preguntas para que entremos en ellas y descubramos la espiritualidad de la acción de gracias. Bueno, y el último texto, precioso. Ya sabéis que el leproso está postrado, signo de escucha y de enamoramiento. Pues, y Jesús le dice, levántate. Jesús no quiere personas postradas, Jesús quiere personas libres. Y por eso le dice esta palabra tan bonita, levántate, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Bueno, al samaritano le ha salvado la fe. Levántate, Jesús lo incorpora al camino. Como Jesús va de camino, el samaritano es levantado para caminar. Ahora puede comenzar una vida nueva. Sabe que Jesús es su fuente, su fuego, su amigo, su todo. Estamos ahora preparando
una próxima revista de orar. Os digo que la anterior ya ha venido creo que hoy, ayer o hoy, y la próxima se va a titular Cristo es mío y todo para mí. Bueno, pues esto es lo que siente él. El samaritano ha entendido que todo es gracia. Jesús quiere dar aún lo que no nos atrevemos a pedir. No es lo mismo sanación que salvación. Uno puede quedar sanado y uno puede quedar salvado. Salvado. Esta mañana hablábamos con Puri, otra que viene mucho aquí y que la van a operar el viernes. Y comentábamos esto. Ella quiere la sanación, pero es mucho más importante la salvación. Es la plenitud de la vida que trae Jesús. Los salvados son llamados de Jesucristo, procedentes de la pobreza, etc. Bueno, Jesús lo entrega todo, será por entero. Lo más importante es Jesús. Decía Santa Teresa, no me parece os quedó a vos nada por hacer, para que desde niña, fuera toda vuestra. Y vemos un doble movimiento en la salvación. Primero, ir, pero volver. Pedir, pero agradecer también. Escuchar y caminar como seguidor de Jesús. La salvación es nuestra verdadera sanación. Bueno, pues así nos hemos acercado a este Evangelio y a lo mejor alguna cosita pues os hace vibrar. Lo que os haga vibrar, eso es vuestro, ¿verdad? Eso es vuestro, ya no es de nadie. Si algo os ha emocionado, eso es vuestro y es un regalo. Algunas preguntas para meditar. ¿Qué experiencia tengo en mi vida de este pasaje evangélico? Bueno, pues cada uno de nosotros responderá. ¿Qué busco cuando me acerco a Jesús? ¿Le pido cosas? Que está bien. ¿Le pido la salud? Que está bien. ¿O quiero quedarme con Él? ¿Qué busco en Jesús? ¿Agradezco o olvido los dones recibidos? ¿Cuántas veces nos brota la acción de gracias al Señor y a los demás? Gracias, gracias, gracias. ¿Busco la plenitud de vida que me ofrece Jesús? Pues, si alguna de estas preguntas os ayuda, lleváosla con vosotros, porque llevar una buena pregunta es encontrar ya una buena respuesta. Y oramos la palabra con un texto del Papa Francisco, que dice: no dejes de dar gracias a Dios por todo lo que vives, por todo lo que recibes cada día. ¿Qué os parece? Bien, ¿no? No dejes de dar gracias a Dios. Y como jaculatoria, pues podemos repetir mientras vamos de camino. Hoy mismo, si alguna de vosotras o de vosotros va solo a casa, pues puede repetir: Jesús, ten compasión de mí, o ten compasión de nosotros. Una jaculatoria preciosa. Y para contar al mundo la nueva manera de vivir, pues dice también el Papa Francisco algo precioso. Dice: si somos agradecidos, también el mundo se vuelve mejor. Si somos agradecidos, también el mundo se vuelve mejor. Quizás solo un poco, pero suficiente para transmitirle esperanza. Cultivemos la alegría. Si estamos en Cristo, ninguna amenaza impedirá seguir caminando. Amén, aleluya, gloria al Señor. Gracias por estar aquí y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo martes. Bueno, la cita ya tenía más también a la ley. Y Maite, que ha venido de Caray. Muy bien, Maite. Bueno, buenas noches a todos.